Copiar o ser copiado. Yo personalmente prefiero estar en el segundo grupo, en el de los que marcan la referencia, el modelo a seguir, los que marcan tendencia al fin y al cabo, ¿no? Y de eso sabe mucho Honda, y en especial con este modelo, con la CB500X. Una moto que, por decirlo suavemente, ha servido de inspiración a muchas otras marcas a la hora de lanzar sus modelos trail dirigidos al carné A2. ¿Y por qué eso es así? Pues si te quedas con nosotros te lo cuento a continuación. ¿Y qué es lo que tiene de especial esta moto para ser tan inspiradora? Bueno, pues son varios los motivos, ¿no? Empezando por su diseño. Honda pues ha recurrido a una estética aventurera, pero sin necesidad de crear una moto voluminosa y muy grande. Y eso que esconde aquí, en su interior, un depósito de 17,5 litros, y esta parte delantera pues le da cierto aire incluso a su hermana mayor, la Africa Twin, ¿verdad? Con estos aletines aquí laterales, la pantalla alta que incluso se puede subir 35 centímetros más, eso sí, mediante herramientas, y continuando pues por esta parte trasera con el asiento con un buen mullido. Y bueno, en general tenemos una moto pues con una imagen así, aventurera, pero sin ser exagerada. ¿Qué otros secretos guarda esta CB500X? Su motor bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos, que rinde una potencia de 47 caballos y otorga una cifra máxima de par de 43 Nm. No tiene modos de conducción, ni tiene control de tracción, pero sí que dispone de un embrague antirrebote para ayudarnos en retenciones a la hora de gestionar las curvas, ¿no? Esta versión 2022 además se refuerza con unos importantes cambios en la parte ciclo, empezando por su horquilla, que pasa a ser una horquilla invertida con barras de 41 milímetros, y aquí, en la frenada, doble disco delantero, anteriormente uno, con un diámetro de 296 milímetros y que además van mordidos esos discos por una pinza de anclaje radial. El último cambio que afecta a la parte ciclo, el basculante, un nuevo basculante más ligero que el anterior y con un sistema de bieletas al que va enganchado un monoamortiguador que no sufre variaciones. El recorrido de las suspensiones, 135 milímetros, ¿de acuerdo? Para otorgar pues, un carácter un poco más versátil si nos salimos del asfalto, y además acompaña también una rueda delantera de 19 pulgadas. Es una moto que además tiene un asiento situado a 830 milímetros de suelo y que, bueno, como veréis, aunque estoy en cuesta, se llega bien al suelo. Yo mido 1,65, apoyo no por completo los pies, pero creo que se llega bastante bien, y es que además la moto, al no ser muy pesada, no llega a 200 kilos con el depósito lleno, te da mucha seguridad. Bueno, pues iniciamos la marcha. Como siempre me gusta hablar de la posición de conducción. El asiento de la CB500X es ancho, tiene un buen mullido y bueno, pues ofrece un buen confort para cuando llevas un buen tiempo montado encima de esta moto, ¿no? El manillar queda a una buena distancia, y lo único que sí he notado que las piernas quedan algo flexionadas. Yo voy cómodo, pero claro, yo mido unos 65. Es posible que pilotos de más de unos 75 se encuentren un poquito encogidos. La pantalla ofrece una correcta protección, pero a mí me gusta que proteja algo más, sobre todo porque genera unas turbulencias en la parte alta del casco. Se puede elevar algo, tiene 4 tornillos,
Y lo único que bueno, eso al tener que estar montando y desmontando es un poco incómodo. Entonces, bueno, creo que una pantalla regulable, manual, no hace falta que sea automática ni mucho menos, creo que le vendría muy bien. Aprovecho también para hablaros un poco pues de su pantalla, de los mandos. La pantalla, como veis, es totalmente digital. A mí me gusta más cuando son fondos claros con los dígitos en negro, pero bueno, a veces las modas mandan y el efecto este negativo, pues bueno, también se impone también un poco, ¿no? No se lee mal, ni mucho menos, se lee bien. A mí sí, es una cuestión de gusto, es algo subjetivo y yo prefiero otro tipo de configuración. Pero bueno, no se lee mal y es bastante completa. ¿Pues echar en falta en algo? Pues a lo mejor un indicador de la temperatura ambiente. Bueno, pues por decir algo. En cuanto a las botoneras, pues muy bien, con mucha calidad en el tacto de las mismas, a mí me parece interesante, tanto el claxon como el warning, dos botones que me parecen fundamentales en la conducción, grandes y accesibles, ¿no? Hay veces que las marcas los esconden y no lo entiendo muy bien cuando son botones que además se tienen que apretar en un momento muy determinado y no hay que estar, y que no haya que estar buscando es importante. La maneta de freno es regulable, la del embrague no. Y bueno, pues también ofrecer un tacto más que correcto. Bueno, en cuanto a las sensaciones del motor, puedo decir que es una moto muy agradable, de un comportamiento sin vibraciones, muy suave. Es una auténtica gozada en ese sentido. También cuenta con, ahora mirad que voy en quinta, bajo 50 y le doy el gas y bueno, pues la moto sale, tiene muy buenos bajos y muy buenos medios. No es una moto de grandes aceleraciones, evidentemente no puedes tenerlo todo. Si tienes una entrega desde abajo y además muy lineal, evidentemente no puedes esperar luego grandes, pues un gran empuje cuando abres el acelerador. Estamos hablando de una moto de 47 caballos, es decir, que tiene sus limitaciones en ese sentido. Pero tiene una gran ventaja y es que si tú aprovechas la inercia del motor, al ser ligera y ágil, pues no pierdes prácticamente velocidad en las curvas. No es una moto que tengas que estar ahí apurando la frenada y luego darle un fuerte golpe de gas para salir, no, lo que aprovechas la velocidad en curva. Ahora, no pienses que la moto se queda corta ni mucho menos, sobre todo en carreteras de este tipo, más reviradas y pequeñas. De hecho, se apoya en un cambio que tiene una relación más o menos corta y eso nos ayuda siempre a tener el motor lo suficientemente preparado para, en cuanto una leve insinuación del acelerador, pues ya veis, la moto aprovecha pues su suficiente potencia como para llevarte a un buen ritmo. Lógicamente, este cambio más corto en su relación, aunque está muy bien escalonado, hace que en carretera más rápida, en autopista por ejemplo, el motor vaya más revolucionado. No es que vaya muy alto de vueltas, pero sí lo suficiente como para que los consumos se eleven. Aprovecho para hablar de los consumos, por cierto. Honda anuncia 3,6 litros de media homologados y es fácil conseguirlos siempre y cuando circules en carreteras de este tipo. En cuanto te vas ya a autopista, superas incluso los 4 litros a los 100 yendo a 120, 130. Pero ya os digo que en carreteras de este tipo no solo cumple esos 3,6 litros, sino que los puede rebajar sin ir demasiado pendiente de acelerador. Es decir, hacer una conducción disfrutando del día, lo superáis.
En cuanto a la parte ciclo, pues como decía antes, ¿no? Es una moto muy ágil, que es muy fácil de conducir, y eso se apoya en varios factores. Para empezar, pues un chasis muy noble, muy equilibrado, y por supuesto en las suspensiones, destacando la nueva horquilla, y en los frenos, que también es muy fácil de dosificar. Pero vayamos por partes. Empiezo por la horquilla. Como sabéis, no se puede regular, pero los ajustes que trae de fábrica me parecen más que acertados. Se come todos los baches sin problema, y a la hora de entrar a las curvas pues mantiene siempre un apoyo total de la rueda delantera. Me parece un componente que está a un gran nivel, sobre todo teniendo en cuenta el segmento al que va dirigida esta moto. En cuanto al amortiguador trasero, pues prácticamente puedo decir lo mismo. Es algo más blando en cuanto a sus ajustes que la horquilla, pero también es súper cómoda en ese sentido, porque aunque esté la carretera con baches, se come todo muy bien, y notas siempre que la rueda trasera va pegada al suelo, tanto a la hora de abrir gas como en las frenadas, incluso ya os digo, con carreteras aunque estén un poco rotas. En cuanto a la frenada, pues ese doble disco lo ha sentado muy bien, frena muy bien, veis, ahora aprovecho que no hay nadie detrás. No he querido tampoco pasarme porque está el asfalto un pelín húmedo, pero tiene mucha potencia, muy fácil de dosificar, y el ABS me parece que es una maravilla, porque no notas cuando entra, pero evidentemente está funcionando porque no bloquea la rueda. Es otro apartado que creo que saca casi una nota de sobresaliente, ¿no? El freno trasero lo mismo, te permite apoyarte en él a la hora de afrontar las curvas, aunque creo que tiene demasiado recorrido. Otro aspecto a destacar es el buen agarre de los neumáticos. A pesar de su dibujo más trail, pues en asfalto te permite inclinar bastante bien la moto, y además siempre con muchísima seguridad. La elección de una rueda 19 delante creo que no penaliza en absoluto frente a una de 17, y creo que es un acierto por parte de Honda, porque además ya sabéis que eso le da un poquito más de capacidad luego fuera del asfalto, en el caso de que has probado alguna pistita o algo, ¿no? En cuanto a la pregunta que nos hacen muchos usuarios de si es una moto válida para grandes viajes, para viajar, yo diría que todo depende de qué es lo que busques. Si tus pretensiones son de grandes viajes con mucha autopista, con maletas, incluso con pasajeros, pues ya te digo que no, vas a tener limitaciones en cuanto a la potencia del motor. Es una moto que sí, llaneando a 120, 130 vas bien, pero cuando coges repechos en autopista, pues te ves enroscando el acelerador prácticamente a tope, y se queda corta, lógicamente. Si lo que os guste es este tipo de carreteras, no vas a tener, vas a tener motos de sobra. Por lo que os decía, lo mejor de esta moto es lo rápido que se puede ir con ella gracias a su ligereza y agilidad. De manera que, aunque no estés ahí dándole para salir a tope en cada curva, al final el ritmo que puedes alcanzar es muy alto. Como habéis podido ver, la CB500X tiene todos los mimbres para mantenerse como la referencia de su segmento, empezando
por ese motor de suave funcionamiento y además que tiene unas buenas prestaciones acordes para esos usuarios que se inician en el segmento de las trail de mayor envergadura, así como pues para pilotos más experimentados que quieren una moto que domine a la perfección. Y además, si tenemos en cuenta las mejoras introducidas en la parte ciclo, pues vemos que tenemos una moto pues muy completa en todos los sentidos. Además, su precio es igualmente ajustado teniendo en cuenta la calidad del producto que tenemos en nuestras manos. Son 6.900 euros. Es cierto que podría incluir pues algunos elementos tales como una pantalla regulable de forma manual sin herramientas o unos cubremanos, pero bueno, sería ya rizar el rizo. En definitiva, tenemos una gran moto con la que pasar grandes dosis de aventura. Así que nada, os esperamos en nuestro canal de Motofichas, visitad también motofichas.com y os esperamos con siguientes vídeos. Hasta luego, amigos.